Hemos retado a nosotros mismos para ser fieles en todo y la mayor fidelidad hemos de mostrarla en escuchar u oír la palabra de Dios. Hace unos años, mientras yo viajaba, empecé a escuchar en la radio acerca de nuestros escuchantes. Y yo siempre había oído acerca de nuestros oyentes. De hecho, cuando un estudiante, tiempo atrás, iba a clases sin estar matriculado, estudiaba como oyente. Y leyendo estos versículos, vemos que se utiliza mucho el verbo oír. El verbo oír, según la acepción actual en nuestro diccionario, es percibir sonidos a través de los oídos. Y el verbo escuchar es percibir sonidos y prestar atención a lo que dice. Bueno, la Biblia se escribió hace 2000 años, no hace 20. Entonces, cuando aquí está utilizando el verbo oír, oyentes, oír, y lo vamos a mencionar esta tarde, es en el sentido de prestar atención a lo que se dice y actuar en consecuencia. Matizo esto porque podría crearnos confusión el hecho de que mencionemos el oír, Jesús mencione oír, oye, y resulta que con la nueva acepción pues sería simplemente oír un ruido ahí de fondo al que no prestamos atención. Lo que él quiere es que prestemos atención. Por eso la salvación de nuestras almas depende de que escuchemos a Cristo. El hombre que oye, verbo oír, la palabra de Cristo y cree que Dios, el Padre, le envió para salvar a los pecadores, es el que tiene vida eterna. El pasaje base es, habíamos dicho, Juan 5, 26. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Señor, del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y, además, le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oír. Oír. El que oye la palabra de Dios y cree a quien le envió, ese es el que tiene vida eterna. La salvación de los pecadores viene por el oír. El oír la promesa de Dios, prestar atención, actuar en consecuencia. Es más que una simple escucha, un simple percibir sonidos en nuestros oídos. Es oír un humilde alumno, oír como un discípulo obediente, oír con fe y amor, oír con corazón dispuesto a hacer la voluntad de Cristo. Es el oír lo que salva. Porque a través del oír adquirimos el conocimiento, como aquellos estudiantes que aprendían o cursaban en la universidad como oyentes. Aprendían, al final se examinaban y tenían el título necesario porque habían prestado especial atención a lo que el maestro había estado explicando en las clases. Así nosotros tenemos que prestar especial atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Oír su palabra es lo que nos va a dar la opción a ser salvos, a tomar la decisión adecuada para poder ser salvos. Dios, leemos en Deuteronomio que dice que cualquiera que no oye mis palabras que él, Moisés, hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que no prestar oído
no oír o no escuchar adecuadamente conlleva consecuencias. Todas las acciones del ser humano, sea en el sentido que sea, siempre tienen consecuencias. Todas las decisiones que tomemos tienen consecuencias. Pero el Señor oye nuestro clamor, está atento a nuestra súplica y nosotros hemos de oír su enseñanza y estar atento a su consejo. Así que hoy es tan importante prestar oídos al mensaje de Cristo como lo era hace 2000 años. No es suficiente con oír sermones y andar persiguiendo a los predicadores. No, debemos ir más allá, debemos oír a Cristo en la palabra de Dios. E insisto en ello porque a veces escuchamos un consejo y como ya tenemos una decisión previa tomado, nos importa un bledo o no hacemos caso al consejo que se nos pueda dar, especialmente cuando se nos aconseja oír la palabra de Dios para poder ser salvos. Yo tengo mi religión, lo que me enseñaron mis mayores, lo que he vivido toda la vida. Y tantos sabios hay que van a estar equivocados para que tú, un don nadie, puedas saber más que ellos. Yo, don nadie, no sé más que nadie. Lo único que sé es que aquí está escrito en la palabra de Dios cómo podemos y quiénes van a ser salvos. Los que oyen a Cristo, los que oyen la palabra de Dios, los que la ponen en obra en sus propias vidas. Hemos de someter nuestros corazones a la enseñanza de Cristo y además hemos de hacerlo de forma humilde, como quien no sabe nada, y humillarnos a sus pies y aprender de Él, porque no sabemos nada. A veces, como hombres, pretendemos ser más sabios que Dios y pretendemos suplantar su conocimiento, su sabiduría, lo que nos enseña, lo que espera de nosotros, que prestemos atención por nuestras propias tradiciones, costumbres, que, como dice Rubén, esas costumbres, especialmente cuando son malas, se convierten en leyes que nadie puede alterar. En fin, es el sino del ser humano y esto nos lo enseña la experiencia. Hemos de entrar en la escuela del Señor arrepentidos y convertirnos en alumnos oyentes. Arrepentidos de nuestra supremacía, de nuestro superior conocimiento, de nuestra vanidad, que lo único que sé es que no sé nada, y es la triste realidad. Convertirnos en verdaderos oyentes, dispuestos a oír su palabra y a seguirle. Y ese es el camino al cielo, hasta que lleguemos a conocer todas estas experimentalmente. No hay vida en nosotros, solamente puede haberla cuando realmente oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, por acción en nuestras vidas. Nos habla este pasaje también de cuán abundantes y plenos son los privilegios del verdadero oidor y creyente. La persona que disfruta de la salvación en el presente no es una promesa para el futuro. La salvación de Dios es una promesa para el presente. Y tenemos el privilegio de poder saber ya, por su palabra, que tenemos vida eterna. Algunos lo dejan con incertidumbre. Tal vez, quizás, a lo mejor, como escuchaba a un líder religioso, que el Señor lo tenga en su gloria. Cuando yo parta de aquí, el Señor me tendrá en su gloria, no con incertidumbre, no con dudas, sino con seguridad, porque oí la palabra de Dios, la he creído y he hecho de Jesús que sea mi Salvador. Es la diferencia entre los que tenemos la certeza de vida eterna y aquellos que han oído promesas
de que quizás tal vez en función de lo que hayas hecho o dejado de hacer, en función del tiempo de purgatorio o sencillamente la decisión de un tercero, es que tú podrás llegar a entrar en la gloria de Dios. Cristo nos promete que hoy, me decía aquel que estaba muriendo en aquel momento en el Gólgota a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que esa es la promesa que creemos porque oímos a Jesús hablar. Cuando creemos, cuando oímos y aceptamos la promesa de Dios, nuestra persona queda completamente justificada y perdonada. Y no hay ninguna condenación para el que cree. Los pecados han sido puestos a un lado y no vendrá a condenación. Una persona nueva ante Dios es como el que ha sido llevado a otro lado de un abismo. Ha pasado de muerte a vida. Dios no tiene rencor, ni se acuerda de nuestros pecados. Es lo que oímos en su palabra. Los echa al profundo del mar, todo lo que habíamos hecho hasta que creímos. Y no se acuerda más de ellos. Como dice otro pasaje, tan lejos está el oriente del occidente, así pone nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros nos empecinamos en revolver en nuestra propia historia y mortificarnos con lo que fue nuestro pasado si Cristo lo ha perdonado? Y no digo nada en nuestras relaciones fraternales o humanas. Somos tardos para olvidar las faltas que se han cometido contra nosotros. Dios nos ama y nos manda a amar. Y a veces yo tengo ese diálogo con el Señor. Ayúdame a amar, aunque me sienta defraudado, porque tú me amas, aunque Dios te defraude a ti y no sea tan fiel como tú esperas de mí. Él nos ama y tenemos como cristianos el primero, en varios privilegios. En primer lugar, la salvación al tiempo presente. En el momento en que hemos creído, hemos sido salvados. En ese momento nuestros pecados han sido perdonados. En ese momento nos beneficiamos de toda la promesa de parte de Dios. Y hoy acabamos de recordar que Jesús murió en la cruz. La semana pasada recordábamos que Jesús nació en Belén. Y tuvo que nacer en Belén, porque así había sido anticipado y así ha sido publicado, pero nació para morir. De la muerte no nos gusta hablar. El día de nacimiento hacemos una gran fiesta y jolgorio, y el día de que recordamos su muerte tenemos nuestras caras largas y tristes, cuando deberíamos estar plenamente gozosos, alegres, agradecidos al Señor porque Él cargó sobre Jesús nuestros pecados y nos ha librado de la muerte eterna. Es un motivo de gozo, no de tristeza, aunque la muerte, como insisto, socialmente siempre nos habla de lo imposible, de aquello que no se puede continuar, nos recuerda las cosas que dejamos de hacer, los proyectos que deberíamos haber hecho, y así algunos cauterizan o calman sus corazones, llevando al cementerio toneladas y toneladas de flores, mientras que en la vida de ese pariente, de ese padre, de esa madre, no les dieron un mendrugo de pan, no les hicieron una visita, no les hicieron una llamada telefónica. ¿Qué tal estás? Cuando yo venía de trabajar, llamaba a mi madre que estaba en Madrid y me dijo, ¿qué tal? ¿Has adelgazado algo? Y digo, 5 gramos. 5 gramos. Y así ya no tenía que decir que seguía igual de gordo. Pero en fin, charlábamos un rato mientras yo llegaba a casa. Y me decía un día mi hermana que estaba en su casa y que comía rápido y se iba a la suya
a esperar mi llamada. En fin, pensemos en aquellos a los que amamos, en aquellos a los que nos aman y a los cuales tenemos ahí. Sabemos que están ahí, pero no nos acordamos de decirle: hola, ven, acompáñame, voy a verte, ven a verme, ven a comer, invítame al café. La salvación del cristiano es una salvación presente, en el momento. En el momento nos sabemos perdonados, en el momento nos sabemos salvados. En el momento también tenemos la plenitud en la justificación. Los pecados han sido eliminados, borrados del libro de Dios con la sangre de Cristo. Podemos mirar al juicio sin temor a decir: ¿quién es el que me condenará? Se presentará sin tacha ante el trono de Dios, sabiendo que escuchó a la persona adecuada, escuchó a Dios y obedeció a su mandamiento. Tercer tesoro que encuentra el cristiano es un cambio absoluto en su relación con Dios y en la posición delante de Él. No acudimos ya delante de su trono con miedo, con pavor, con temblor, o quizás representados por otros, sino personalmente, porque Él abrió, rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dándonos acceso directo y personal, individual, a cada uno de nosotros, sin necesidad de un intermediario. Algunos se constituyen en intermediarios, y lo hemos vivido quizás en nuestra juventud, más de dos. Y ellos son los que tienen la facultad de decirnos: Dios te dice que. No, la palabra de Dios te dice que. Yo soy un mero transmisor, que puedo recordarte lo que dice la palabra de Dios, pero el mensaje no sale de mí, sino sale del Dios vivo, el Dios que vive para siempre. Somos, cuando creemos, cuando oímos adecuadamente, nuevas criaturas. Como dice Pablo: las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, hemos sido renovados. Hemos de olvidar, igual que hizo Dios con nuestros pecados, hemos de olvidar nuestros defectos, las faltas que otros cometieron contra nosotros, no buscar la venganza mía es, dice el Señor. Así que nosotros hemos de amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, cuanto más amar a nuestros amigos. Eso es lo que tenemos que oír de la boca de Dios, que nos enseña en las relaciones de unos con otros, desarrollar, vivir el amor como Él nos ama. Encontramos también en estos versículos una extraordinaria declaración del poder de Cristo para dar vida a las personas muertas. Viene la hora, dice el versículo 25, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Y es algo único y personal. Nadie nos puede sustituir o nadie puede creer en nuestro lugar. Habrá un momento en que habrá una vivificación de las almas, una resurrección por parte de todos los que hayan muerto. La Escritura nos lo dice claramente. Y los que no hayan muerto también han resucitado para vida, porque hemos muerto a nuestros pecados y hemos sido vivificados para Dios. La voz del Hijo de Dios despierta los corazones de los hombres, nos despierta una vida espiritual. Ya cuando hayamos dejado de latir, nuestro cuerpo esté en la tumba o donde quiera que esté, seremos resucitados. Unos para gloria de Dios, unos para estar en su presencia, otros para juicio eterno. Dice que los muertos, oyendo la voz de Cristo,
y viviendo. El Espíritu Santo hará esto. Por último, encontramos en este pasaje también la profecía de la resurrección final de los muertos. Me he adelantado. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto niega la afirmación de algunos que dicen que con la muerte se acabó todo, que no hay nada más allá. Pero más allá hay un juicio de condenación, hay un juicio también de resurrección a la vida en la presencia de Dios. ¿Cómo será ese lugar? No lo sabemos. No nos ha sido facilitada la información. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia. Cuando Cristo venga a recoger a los santos para llevarlos a la casa del Padre. Y a todos previamente pasando por el juicio. Y el juicio Dios el Padre lo ha delegado en el Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre, dice el versículo. Así que podemos estar tranquilos de que, habiendo oído adecuadamente y habiendo creído la promesa de Dios, cuando llegue este momento, estaremos delante del tribunal de Cristo, delante del tribunal que nos juzgará, habiendo sido justificados y perdonados nuestros pecados. Asegurémonos, pues, de oír ahora la voz vivificadora de Cristo y de ser contados entre sus discípulos verdaderos. Conozcamos los privilegios de los verdaderos creyentes mientras tenemos vida y salud. Entonces, cuando su voz sacude el cielo y la tierra y su llamamiento a los muertos de los sepulcros, tendremos confianza. Como dice Juan, en su venida no nos alejaremos de él avergonzados. Nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Que nos ayude a oír adecuadamente y poner en práctica y vivir aquello que nos enseña en su palabra.